¿Te has preguntado alguna vez si lo que presenciamos entre Israel e Irán trasciende los límites de la geopolítica convencional? ¿Será posible que los conflictos actuales, las tensiones crecientes, las amenazas nucleares y los intercambios de misiles no sean meramente el resultado de decisiones tomadas en despachos ministeriales o centros de comando militar? Imagina por un momento que estas confrontaciones contemporáneas hunden sus raíces en algo mucho más profundo, más ancestral, algo que se remonta a épocas anteriores a la existencia de los estados modernos, anteriores incluso a las religiones organizadas tal como las conocemos. Algo que se origina en las páginas sagradas de textos milenarios, en visiones proféticas registradas cuando el mundo era completamente diferente al nuestro. Mientras observamos cómo los medios de comunicación nos saturan con análisis estratégicos, evaluaciones de inteligencia y pronósticos geopolíticos sobre el Medio Oriente, existe una dimensión completamente distinta que raramente se menciona en los debates públicos. Una perspectiva que sugiere que lo que estamos presenciando no son simplemente movimientos tácticos de potencias regionales, sino ecos reverberantes de algo espiritual, algo eterno que ha estado desarrollándose durante milenios. Esta inquietud que muchos experimentan al observar la escalada de tensiones, esta sensación de que hay algo más grande en juego, no es producto de la paranoia o la imaginación. Es el reconocimiento intuitivo de que ciertos eventos trascienden las explicaciones puramente racionales o políticas, como si existiera una narrativa invisible entretejida en los acontecimientos visibles, una historia que comenzó mucho antes de nuestros tiempos y que continuará desarrollándose según un guión ya escrito. Cuando las sirenas suenan en Tel Aviv, cuando los sistemas antimisiles Iron Dome interceptan proyectiles dirigidos hacia ciudades israelíes, cuando los líderes iraníes declaran públicamente su intención de borrar a Israel del mapa mundial, no estamos siendo testigos únicamente de confrontaciones modernas. Estamos observando la materialización contemporánea de tensiones que se remontan al amanecer mismo de la civilización humana. Esto va mucho más allá de disputas territoriales, diferencias religiosas o competencias por recursos naturales. Es como si algo fundamental, algo relacionado con el propósito mismo de la existencia humana, estuviera manifestándose a través de estos conflictos aparentemente localizados. Una batalla entre fuerzas que existían antes de que se trazaran las fronteras actuales, antes de que se firmaran los tratados internacionales, antes incluso de que surgieran las ideologías que hoy dominan el discurso político. La sensación de que estamos viviendo momentos únicos en la historia no es casual. Cuando Israel se encuentra rodeado por voces que claman abiertamente por su destrucción, cuando las amenazas se materializan en armas cada vez más sofisticadas, cuando la presión internacional aumenta sobre esta pequeña nación del tamaño de un estado mexicano, algo profundo resuena en la conciencia humana. Esta resonancia no es nueva. Ha ocurrido antes en diferentes épocas, con diferentes actores, pero siguiendo patrones sorprendentemente similares. Como si la historia siguiera un guión predeterminado, como si los eventos actuales fueran la repetición de un drama que se ha representado múltiples veces a lo largo de los siglos, cada vez con vestuario y escenografía diferentes, pero con la misma trama fundamental. La historia que estamos a punto de explorar no comenzó con la fundación del Estado moderno de Israel en 1948, ni siquiera con los primeros enfrentamientos entre árabes y judíos en el siglo XX. Sus orígenes se pierden en la bruma de los tiempos antiguos, en ese momento primordial donde, según relatan las Escrituras, se estableció una enemistad fundamental entre fuerzas opuestas. Esta enemistad se manifestó en la tienda del patriarca Abraham, donde dos líneas familiares tomaron direcciones divergentes que habrían de definir el curso de la historia humana. Continuó a través de generaciones, imperios y civilizaciones, manteniéndose activa incluso cuando parecía haber desaparecido por completo.
Y no cesará hasta que llegue aquel momento culminante donde un rey diferente a todos los anteriores establecerá una paz que ningún gobernante terrenal, ningún tratado internacional, ninguna alianza militar ha logrado jamás instaurar. No olvides suscribirte ahora mismo para acompañarnos en esta serie extraordinaria. Lo que descubrirás en los próximos episodios no solamente transformará tu perspectiva sobre el conflicto entre Israel e Irán, sino que revolucionará completamente tu comprensión del momento histórico que estamos viviendo. En esta serie especial emprenderemos un viaje fascinante que nos llevará desde los primeros capítulos del libro de Génesis hasta las visiones apocalípticas del último libro de la Biblia. Navegaremos a través de las profecías enigmáticas del libro de Daniel, donde encontramos revelaciones sobre imperios que aún no habían nacido cuando fueron escritas. Exploraremos las visiones inquietantes del profeta Ezequiel, quien vio con asombroso detalle eventos que se desarrollarían siglos después de su muerte. Nuestro recorrido nos llevará desde los días gloriosos de Ciro el Grande, el emperador persa que cambió el curso de la historia bíblica, hasta las misteriosas referencias a Gog y Magog que han intrigado a estudiosos durante milenios. Examinaremos cómo el surgimiento de ciertas naciones fue profetizado con precisión asombrosa, y cómo el despertar de sus enemigos también fue predicho con igual exactitud. Uno de los aspectos más fascinantes de nuestro estudio será descubrir cómo Dios utilizó al antiguo imperio de Persia, siglos antes de que esa región se transformara en la nación moderna que conocemos como Irán, para cumplir propósitos específicos en su plan maestro para la humanidad. Veremos cómo un emperador pagano fue llamado ungido por el Dios de Israel, y cómo sus decisiones políticas fueron en realidad respuestas involuntarias a profecías divinas escritas antes de su nacimiento. También exploraremos las razones profundas por las cuales Israel continúa siendo, hasta el día de hoy, la tierra más disputada y controversial del planeta. A pesar de su tamaño diminuto y sus recursos naturales limitados, esta pequeña franja de territorio en el Medio Oriente genera más atención internacional, más resoluciones de las Naciones Unidas, más cobertura mediática y más debates apasionados que cualquier otra región del mundo. Al concluir nuestro viaje, no solamente tendrás una comprensión más clara de lo que reportan las noticias internacionales, habrás desarrollado la capacidad de discernir lo que realmente está sucediendo en las dimensiones invisibles, en esos reinos espirituales donde se toman las decisiones que luego se manifiestan en la realidad física que observamos. Antes de continuar, te invito a que le des me gusta a este contenido y lo compartas ampliamente. Es muy probable que alguien en tu círculo de amigos o familiares también esté siguiendo las noticias internacionales sin comprender completamente que está presenciando algo mucho más trascendental: el cumplimiento gradual de palabras proféticas pronunciadas hace miles de años, en una época donde la tecnología moderna era completamente inimaginable. En nuestro sitio web oficial puedes acceder a todos nuestros contenidos sin interrupciones publicitarias. Allí encontrarás desde estudios bíblicos exhaustivos hasta análisis detallados de las profecías apocalípticas. Incluso hemos transformado algunos de nuestros contenidos más impactantes en libros digitales, especialmente diseñados para ayudarte a profundizar en estos temas de manera más sistemática y organizada. El drama que cambió la historia. Regresemos ahora al punto de partida de nuestra narrativa. La historia que vamos a examinar detalladamente no se trata meramente de una reina valiente que salvó a su pueblo de la extinción. No es un cuento de hadas con un desenlace feliz que podemos disfrutar y luego olvidar. Estamos ante un drama de supervivencia de proporciones épicas, una amenaza de exterminio total que refleja un odio ancestral, profundo y espiritual, que continúa ardiendo con intensidad inquebrantable en nuestros días. Mucho antes de que existieran tratados de no proliferación nuclear, antes de que se establecieran organismos internacionales como las Naciones Unidas,
Antes incluso de que se desarrollaran los conceptos modernos de diplomacia internacional, ya se estaba librando una batalla espiritual feroz en los salones dorados y los corredores de mármol del antiguo imperio persa. Todo comenzó con un hombre cuyo nombre ha quedado registrado en la historia como sinónimo de maldad: Hamán. Sin embargo, es crucial comprender que la fuerza que lo impulsaba, la energía oscura que alimentaba su odio irracional, era algo mucho más antiguo y siniestro que sus ambiciones personales o su orgullo herido. Tal vez ya estés familiarizado con la historia registrada en el libro de Esther, pero es muy probable que nunca la hayas examinado desde esta perspectiva profética. Esta no es simplemente una narrativa inspiradora sobre el valor personal de una mujer joven que se arriesgó para salvar a su pueblo. Es un espejo profético que refleja con claridad asombrosa el odio constante e implacable que las fuerzas del mal han dirigido contra el pueblo que Dios eligió para cumplir sus propósitos eternos. Amán, quien ocupaba un cargo de alto rango en la administración del rey Asuero, no se conformó con castigar individualmente a Mardoqueo por su negativa a inclinarse ante él. Su furia, alimentada por fuerzas espirituales que él mismo probablemente no comprendía completamente, lo llevó a concebir y planificar la eliminación sistemática y total de todo el pueblo judío que vivía bajo el dominio persa. El versículo 6 del capítulo 3 de Esther lo expresa con una claridad que hiela la sangre, pero le pareció poco poner las manos en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. ¿De dónde surge un odio tan desproporcionado y aparentemente irracional? ¿Qué puede explicar esta sed de genocidio que va mucho más allá de cualquier ofensa personal o conflicto político? La respuesta nos lleva a una comprensión fundamental. La existencia misma de Israel representa una amenaza existencial para las fuerzas de las tinieblas. Dios no eligió a este pueblo por ser el más numeroso entre las naciones, ni por poseer el ejército más poderoso, ni por sus riquezas materiales o su influencia política. Los eligió específicamente para manifestar su gloria a través de ellos, para que fueran portadores de sus promesas y custodios de sus propósitos eternos. Esta elección divina convirtió automáticamente a Israel en el blanco principal de los ataques del enemigo de las almas. El adversario espiritual de la humanidad ha intentado una y otra vez, a lo largo de toda la historia, borrar completamente esa línea profética que fue anunciada desde el mismo jardín del Edén, cuando Dios declaró que de la simiente de la mujer surgiría quien aplastaría la cabeza de la serpiente. Estableció una promesa que se convertiría en el hilo conductor de toda la historia humana. Esa simiente prometida pasó de generación en generación, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a la tribu de Judá al rey David, y finalmente llegó hasta una virgen joven en la pequeña ciudad de Belén. Cada intento de destruir a Israel no ha sido simplemente un acto de agresión política o conquista militar. Ha sido un intento desesperado de interrumpir el cumplimiento de esa promesa divina fundamental. Por esa razón, Amán conspiró meticulosamente contra los judíos del imperio persa. Por esa misma razón, el rey Herodes, siglos después, ordenó la masacre de niños inocentes en Belén. Por esa razón, en el siglo XX, vimos hornos crematorios encendidos por una ideología desprovista de humanidad. Y por esa misma razón, hoy en día, vemos misiles apuntando directamente hacia Jerusalén. Pero la historia de Esther no llegó al trono de Persia por casualidad o por méritos propios. En el versículo 14 del capítulo 4 de Esther encontramos una de las preguntas más profundas e impactantes de toda la literatura universal. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther no simplemente llevó una corona sobre su cabeza. Fue un instrumento en las manos del Altísimo. No solamente oró desde la comodidad de sus aposentos, se arriesgó de manera radical. Caminó hacia el trono del rey sin haber sido convocada, sabiendo perfectamente que esa acción podía costarle la vida, pero lo hizo con la certeza de que era necesario para que su pueblo pudiera continuar viviendo.
Esa escena dramática en el palacio persa fue un anticipo, una sombra profética de algo infinitamente mayor, la intercesión de Cristo en la cruz del Calvario. Así como Esther se presentó ante el rey terrenal, arriesgando su vida por su pueblo, Jesús se presentó ante el Padre Celestial, entregando su vida no solamente por los judíos, sino por toda la humanidad. Dios tiene una forma peculiar y maravillosa de operar a lo largo de la historia. Él levanta a los humildes desde el anonimato, los esconde durante períodos de preparación y los revela precisamente en el momento de mayor crisis para cumplir promesas que hizo desde el inicio mismo de los tiempos. Y Hamán, quien construyó cuidadosamente la horca donde pensaba ejecutar a Mardoqueo, terminó colgado en su propia trampa mortal. Esto también posee un significado profético profundo. El mal, tarde o temprano, invariablemente se destruye a sí mismo. Lo que fue diseñado específicamente para aplastar al pueblo de Dios se convierte, por la providencia divina, en el escenario mismo de su liberación y triunfo, expandiendo la perspectiva histórica. Ahora es momento de ampliar nuestra perspectiva temporal y geográfica. La misma tierra que en la antigüedad fue testigo del intento de exterminio registrado en el libro de Esther, es decir, el territorio del antiguo imperio persa, hoy responde al nombre de República Islámica de Irán. Y los mismos vientos oscuros y siniestros que soplaban por los pasillos dorados de la corte persa hace más de 2 milenios, continúan susurrando hoy a través de líderes contemporáneos que declaran abierta y públicamente su firme intención de borrar completamente a Israel del mapa mundial. ¿Realmente crees que esto es simplemente política internacional? ¿Piensas que estas declaraciones pueden explicarse únicamente como estrategia geopolítica o como intentos de ganar popularidad en ciertos sectores de la población? No, definitivamente no. Esto es profecía cumpliéndose con precisión asombrosa ante nuestros ojos. Los nombres de los personajes han cambiado a lo largo de los siglos. Las tecnologías se han revolucionado completamente. Las formas de gobierno se han transformado radicalmente. Pero el odio fundamental, esa animosidad espiritual profunda, permanece exactamente igual. La historia registrada en el libro de Esther no termina en miedo, ansiedad o derrota, termina en redención gloriosa y victoria completa. Dios no solamente frustró el plan diabólico del enemigo en aquella época, dio vuelta completamente al destino del pueblo judío. Los transformó de perseguidos en celebrados, de amenazados en victoriosos, de víctimas potenciales en conquistadores espirituales. Y esta transformación radical nos comunica algo extremadamente claro e importante para nuestros días actuales. No debemos observar las noticias internacionales con desesperación o pánico. Debemos mirarlas con discernimiento espiritual, con la sabiduría que proviene de conocer las Escrituras y entender los patrones proféticos. No minimicemos ni subestimemos lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, pero tampoco lo interpretemos únicamente desde perspectivas humanas limitadas. Leamos estos eventos a la luz de las Escrituras eternas. El pueblo de Dios siempre ha sido rodeado por enemigos, siempre ha enfrentado amenazas existenciales, pero también siempre ha sido preservado por la mano poderosa del Altísimo. La caída dramática de Amán estableció un patrón profético que se repetirá inevitablemente con todos aquellos que se levanten en rebelión contra el pacto eterno que Dios estableció con su pueblo elegido. Quienes oran consistentemente, quienes interceden fervientemente, quienes se alinean conscientemente con los planes divinos, tal como lo hizo Esther en su momento crucial, serán recordados por la historia y recompensados por la eternidad. El rey pagano ungido por Dios. Mucho antes de que los misiles balísticos modernos amenazaran la paz de Jerusalén, mucho antes de que existieran las tecnologías de destrucción masiva que hoy conocemos, hubo otro rey que gobernó en Persia. Este monarca no era judío, no era profeta, ni siquiera participaba del pacto que Dios había establecido con Abraham y sus descendientes. Sin embargo, el Dios de Israel lo llamó con un título absolutamente extraordinario: mi ungido. Su nombre era Ciro,
y el Señor ya lo había nombrado y comisionado más de un siglo completo antes de que naciera, asignándole una misión específica que cambiaría el curso de la historia sagrada. El capítulo 45, versículo 1 del libro de Isaías lo declara con claridad meridiana. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Este título de ungido estaba tradicionalmente reservado para reyes judíos como David, para sacerdotes consagrados y para personas específicamente elegidas por Dios dentro del pueblo del pacto. Pero ahora, de manera absolutamente increíble, se otorgaba a un emperador persa pagano. ¿Qué tipo de Dios hace algo así? ¿Qué nos revela esto sobre su carácter y sus métodos? Estamos ante un Dios soberano, un Dios que no solamente gobierna sobre la tierra prometida, sino que también ejerce autoridad absoluta sobre los tronos de aquellas naciones que aparentemente son enemigas de su pueblo. Un Dios cuyo poder trasciende las fronteras religiosas, políticas y culturales que los seres humanos consideramos absolutas. Ciro fue el fundador del poderoso imperio aqueménida en el siglo VI a.C. A lo largo de su reinado, conquistó territorios inmensos, estableció sistemas administrativos revolucionarios y creó una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. Sin embargo, su papel más importante en la historia no fue político ni militar, sino profético y espiritual. Destruyó completamente el imperio de Babilonia, rompió las cadenas del exilio que habían oprimido al pueblo de Israel durante exactamente 70 años, tal como había sido profetizado, y se convirtió en la herramienta principal que Dios utilizó para traer a su pueblo de regreso a la tierra prometida. Pero Ciro no se limitó solamente a ganar batallas militares o acumular conquistas territoriales. Él firmó decretos reales específicos que cambiaron definitivamente el curso de la historia sagrada. Según lo que se registra detalladamente en el primer capítulo del libro de Esdras, no solamente permitió que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén, financió personalmente la reconstrucción completa del templo que había sido destruido por los babilonios. Lo que Ciro hizo no fue simplemente un movimiento político estratégico calculado para ganar el favor de una minoría étnica dentro de su vasto imperio. Fue una respuesta involuntaria pero exacta a una profecía divina que había sido escrita siglos antes de su nacimiento en las palabras inspiradas del profeta Isaías. Línea por línea, detalle por detalle, se estaba cumpliendo exactamente lo que Dios ya había decidido y anunciado. Imagina la ironía extraordinaria de esta situación. Hoy en día, Irán, la sucesora moderna directa del antiguo imperio persa, es vista por muchos analistas internacionales como la mayor amenaza estatal contra la existencia de Israel. Sus líderes declaran públicamente su intención de destruir al Estado judío. Financian organizaciones terroristas dedicadas a atacar civiles israelíes y desarrollan capacidades militares específicamente diseñadas para amenazar la seguridad nacional de Israel. Sin embargo, en aquellos tiempos antiguos, fue precisamente una mano persa la que abrió las puertas del exilio y permitió el retorno del pueblo judío a su tierra ancestral. ¿Qué cambió tan radicalmente? ¿Fue el trono lo que se transformó? ¿Fueron las circunstancias geopolíticas? No. Lo que cambió fundamentalmente fue el espíritu que opera detrás del poder político. Ciro, aunque no conocía plenamente al Dios de Israel en el sentido de una relación personal o una conversión religiosa, fue movido e influenciado por él de manera poderosa y evidente. Como declara el versículo 4 del capítulo 45 de Isaías, «Por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conocías». Esta frase no solamente impacta, estremece profundamente porque nos recuerda una verdad fundamental sobre la soberanía divina. Dios no está limitado en su capacidad de actuar únicamente a través de aquellos que profesan fe en Él o que forman parte de comunidades religiosas específicas. Él puede poner una misión específica en el corazón de un gobernante pagano. Puede utilizar a una persona no creyente para proteger y bendecir a su pueblo elegido. Puede mover imperios enteros sin que sus líderes siquiera comprendan quién está detrás de sus decisiones
o impulsos. La historia de Ciro nos abre los ojos a una verdad extraordinariamente poderosa que debemos recordar constantemente. Persia no siempre fue enemiga de Israel. No siempre existió esta hostilidad que caracteriza las relaciones actuales entre Irán e Israel. Hubo un momento específico en la historia cuando los corredores dorados del palacio persa fueron atravesados por la gloria manifiesta de Dios. Existió un tiempo cuando el rey persa sirvió como puente divino entre la devastación del exilio y la esperanza de la restauración, entre el polvo amargo de Babilonia y la promesa renovada de una nueva Jerusalén reconstruida. Hubo una época cuando el emperador más poderoso del mundo conocido se convirtió en instrumento de bendición para el pueblo de Dios. Pero ese espíritu de obediencia y colaboración con los propósitos divinos no perduró indefinidamente. Persia, con el transcurso del tiempo y los cambios dinásticos, endureció progresivamente su corazón. Lo que había comenzado como una colaboración divina extraordinaria se transformó gradualmente en rebelión abierta contra los planes del Altísimo. Siglos después de Ciro, el mismo territorio geográfico que había ayudado a levantar y restaurar a Sión comenzó a tramar activamente su caída y destrucción. El emperador ungido desapareció de la escena histórica. El templo que él ayudó a edificar fue posteriormente destruido y ya no existe en la actualidad. Pero el Dios que utilizó imperios para cumplir sus promesas eternas continúa reinando con la misma autoridad y poder. Y esto cambia absolutamente todo en nuestra perspectiva actual. Porque cuando observamos la situación contemporánea, cuando vemos a Irán cargado de amenazas militares, con discursos públicos impregnados de odio ancestral y con arsenales apuntando directamente hacia Jerusalén, debemos recordar algo fundamental e inalterable. Dios ya ha utilizado a Persia anteriormente para cumplir sus propósitos. ¿Puede volver a hacerlo? ¿Puede transformar radicalmente el corazón de esa nación una vez más? ¿O puede también, si es necesario, derribarla completamente? La cuestión fundamental jamás ha sido cuán poderosa es la oposición o cuán intimidantes son las amenazas. La pregunta verdaderamente importante es si los líderes actuales de Irán tiemblan todavía ante el Dios que nombra reyes antes de que nazcan, que establece y derroca imperios según su voluntad soberana, y que cumple sus propósitos eternos utilizando cualquier instrumento que considere apropiado. Si alguna vez has dudado de que la política internacional y la profecía bíblica se entrecruzan de manera dramática e innegable, solamente necesitas leer cuidadosamente el libro de Esdras, capítulo 1, junto con Isaías, capítulo 45. No es meramente historia antigua registrada para nuestro conocimiento académico. Es un mapa profético, un modelo divino, una advertencia eterna. Porque cuando comprendes verdaderamente que Persia fue una vez un instrumento poderoso en las manos de Dios para levantar y restaurar a Sión, dejas automáticamente de temerle a los titulares sensacionalistas de las noticias y empiezas a prestar atención expectante al próximo movimiento soberano del Altísimo. La guerra en las dimensiones invisibles. Y si las batallas más determinantes que están moldeando nuestro mundo contemporáneo no se libran con drones sofisticados, ejércitos tecnológicamente avanzados, ni misiles balísticos de última generación, sino en esferas completamente invisibles a los ojos humanos naturales, y si los titulares que surgen constantemente del Medio Oriente, bombardeos, complots, amenazas, represalias, no son más que reflejos superficiales de una guerra espiritual que se está librando en dimensiones que trascienden nuestra realidad física. Esto no es especulación teológica ni teoría conspirativa, es exactamente lo que revela con claridad asombrosa el capítulo 10 del libro de Daniel. Y una vez que comprendes esta revelación con claridad, nunca volverás a leer las noticias internacionales de la misma manera ingenua o superficial. Daniel no era un general militar, no blandía espadas en campos de batalla, ni daba órdenes estratégicas desde centros de comando. Era un anciano exiliado, desgastado por los años de cautiverio,
ayunando humildemente junto a un río en medio del silencio y la aparente desolación de su situación. Sin embargo, los cielos mismos temblaban cuando este hombre intercedía en oración, porque la verdadera guerra jamás fue Babilonia contra Israel, ni siquiera Persia contra Israel, en el sentido meramente político. La guerra real, la confrontación que determina el destino de las naciones, siempre ha sido espíritu contra espíritu, reino celestial contra reino infernal. Y Daniel, en su aparente quietud e inactividad, estaba literalmente moviendo las estructuras invisibles donde se toman las decisiones que determinan los destinos de imperios enteros. Durante 3 semanas completas, Daniel estuvo en un estado de duelo espiritual profundo. No comió manjares delicados, no bebió vino, no se ungió con aceites aromáticos, simplemente buscó en silencio absoluto la presencia manifiesta de Dios. Su alma estaba cargada con una búsqueda que iba mucho más allá de las necesidades personales o las comodidades físicas. Entonces, después de este período de preparación espiritual intensa, vino la visión que cambiaría su comprensión del cosmos. Un ser absolutamente resplandeciente, desbordante de gloria celestial, se presentó ante él con una apariencia que desafía cualquier descripción humana. Su rostro brillaba como un relámpago cegador. Sus ojos ardían como antorchas encendidas. Su voz resonaba como el estruendo poderoso de una multitud inmensa. Este mensajero celestial reveló algo que literalmente quitó el velo entre 2 realidades que normalmente permanecen separadas para la percepción humana. Le dijo a Daniel algo que revoluciona completamente nuestra comprensión de cómo funciona realmente el mundo. El príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. ¿Qué significa exactamente esta declaración extraordinaria? Significa que durante exactamente 3 semanas, un ángel enviado por Dios fue físicamente detenido y confrontado por un espíritu demoníaco asociado directa y específicamente con el imperio persa. Un ser de maldad pura tan intrínsecamente vinculado al gobierno humano de esa región, que la Escritura lo identifica claramente como su príncipe. Detente un momento y permite que esta revelación penetre completamente en tu entendimiento. Esto no es simbolismo religioso, no es lenguaje metafórico o alegórico, es revelación directa, literal e inequívoca. La Biblia nos está mostrando con transparencia absoluta que las naciones no son simplemente estructuras políticas, sistemas económicos o entidades culturales. Las naciones son territorios activos de guerra espiritual. Detrás de los parlamentos, las presidencias, los discursos públicos, las alianzas internacionales, hay fuerzas invisibles pero reales luchando constantemente para impedir o facilitar los propósitos eternos de Dios. Detrás de cada sistema de gobierno humano opera una jerarquía espiritual que influencia, manipula y dirige las decisiones aparentemente seculares. Esta confrontación cósmica nunca se trató únicamente de personalidades históricas como Ciro o Darío. Nunca fue simplemente sobre dinastías persas o sistemas políticos específicos. Se trata fundamentalmente de los tronos invisibles que operan detrás de los tronos visibles, de las autoridades espirituales que manipulan las autoridades humanas. Y la razón específica por la cual la respuesta a la oración fervorosa de Daniel se retrasó exactamente 21 días fue porque había una batalla celestial en desarrollo. Ángeles de Dios peleando fieramente contra principados demoníacos para influenciar directamente el destino político de Persia y a través de ella determinar el futuro del pueblo de Israel que permanecía en cautiverio. Esta revelación nos proporciona un lente completamente nuevo para interpretar los eventos contemporáneos. Cuando avanzamos en el tiempo hasta nuestros días actuales, cuando observamos a Irán moderno como heredero directo de aquella Persia antigua, volviendo a mostrarse desafiante contra los propósitos divinos, cuando vemos que sus planes y palabras se dirigen nuevamente con odio irracional contra Jerusalén, debemos aplicar esta comprensión espiritual. Si solamente observas carne y sangre,
Si únicamente lees noticias periodísticas sin discernir las dimensiones espirituales que operan detrás, si tu análisis se limita a consideraciones geopolíticas convencionales, te estás perdiendo completamente la verdadera naturaleza de lo que está ocurriendo. Porque el príncipe espiritual de Persia nunca murió, nunca fue derrotado definitivamente. Ese espíritu maligno que se oponía directamente a los mensajeros celestiales, que retrasaba las respuestas divinas y se alzaba en rebelión constante contra el pueblo de Dios, todavía está en guerra activa. Y el campo de batalla continúa siendo exactamente el mismo, el Medio Oriente, con Jerusalén como epicentro. Pero es crucial entender que esta guerra no se libra solamente por territorios visibles en los mapas geográficos. No es una lucha meramente por controlar líneas fronterizas o recursos naturales. Es una guerra cósmica por el pacto eterno, por una promesa sellada por Dios mismo que trasciende el tiempo y el espacio. Siglos atrás, en medio del exilio amargo y la incertidumbre absoluta sobre el futuro, un hombre llamado Daniel se encontró literalmente en el centro de ese conflicto invisible que determina el destino de las naciones. Su experiencia nos enseña principios eternos que siguen siendo relevantes y aplicables en nuestros días. Ahora, pregúntate seriamente, ¿por qué una simple oración de Daniel fue tan extraordinariamente poderosa que desató una confrontación directa entre ángeles y principados en las regiones celestiales? La respuesta revela uno de los secretos más importantes de la guerra espiritual. La intercesión auténtica mueve literalmente la historia humana. Cuando un hombre o una mujer justos oran con fe genuina, con corazón quebrantado, con persistencia inquebrantable, el cielo responde de manera inmediata y el infierno se sacude hasta sus cimientos. Las oraciones de los santos no son actividades religiosas rutinarias o ejercicios espirituales de autoayuda, son armas de guerra cósmica que pueden alterar el curso de imperios enteros. Tal vez en este momento pienses que tus oraciones por Israel, por la paz en el Medio Oriente, por sabiduría para los líderes mundiales, no tienen peso significativo en la balanza de los eventos internacionales. Quizás consideres que son débiles, insignificantes, o que carecen del poder necesario para influir en situaciones tan complejas y aparentemente imposibles. Pero permíteme asegurarte algo con absoluta certeza. No lo son. Cada vez que ayunas con propósito espiritual, cada vez que clamas a Dios en medio del caos mundial, cada vez que pides discernimiento divino en tiempos de oscuridad y confusión, estás entrando directamente en la misma batalla cósmica que enfrentó Daniel hace más de 2 milenios. Estás tomando tu lugar asignado en una guerra que nació antes de que existiera Persia, que es más profunda que cualquier ideología moderna, más determinante que cualquier tratado político y más poderosa que cualquier arsenal militar. Cuando intercedes auténticamente, te conviertes en un factor decisivo en confrontaciones que se libran en dimensiones que la mayoría de la humanidad ni siquiera sospecha que existen. Y no te equivoques sobre la naturaleza fundamental de esta guerra. Esta confrontación jamás se trató simplemente de disputas geográficas o diferencias culturales. Siempre se ha tratado del dominio espiritual sobre la tierra, del control sobre el cumplimiento de las profecías divinas, de la determinación de quién gobernará finalmente sobre las naciones. Satanás conoce perfectamente el significado profético de Jerusalén. Entiende que mientras Israel prospere como nación, mientras mantenga su identidad como pueblo elegido, mientras continúe existiendo como testimonio viviente del pacto divino, las profecías bíblicas continúan activándose y acercándose a su cumplimiento final. Por esta razón, se mueve estratégicamente a través de gobiernos enteros, infiltra filosofías políticas, corrompe ideologías y manipula regímenes completos. Su influencia se extiende sobre Irán, sobre Rusia, sobre cada imperio o potencia que se levanta con puño cerrado en rebelión contra Sión. En todas estas naciones y sistemas políticos hay príncipes espirituales que no nacieron de carne y sangre, sino que fueron forjados en rebelión espiritual pura.
Estos seres dirigen, coordinan y alimentan el odio irracional que vemos manifestado en declaraciones políticas, en políticas estatales, en movimientos populares antijudíos. Pero tú, hijo o hija de Dios, no fuiste llamado simplemente a quedarte observando pasivamente como espectador de estos eventos dramáticos. No fuiste creado para vivir en ignorancia de las dimensiones espirituales que determinan el curso de la historia. Fuiste llamado específicamente para ver con claridad espiritual, para discernir la verdadera naturaleza de los conflictos, para orar con autoridad, para resistir las fuerzas de las tinieblas. Daniel no fue reconocido como profeta únicamente porque hablaba con elocuencia o porque poseía conocimientos académicos excepcionales. Su autoridad espiritual se derivaba del hecho de que había aprendido a ver más allá de lo visible, a percibir las tensiones espirituales, a sentir el peso de lo que estaba ocurriendo en las dimensiones celestiales. Él se mantuvo firme en ayuno y oración hasta que el cielo rompió completamente la resistencia demoníaca que impedía la respuesta a su intercesión. Su persistencia no fue terquedad humana, fue obediencia espiritual que reconocía la importancia cósmica de su llamado como intercesor, el misterio de la enemistad perpetua. ¿Alguna vez te has preguntado seriamente por qué Irán odia a Israel con una intensidad que parece desafiar toda lógica política convencional? ¿Por qué los líderes iraníes mantienen una obsesión casi fanática con Jerusalén que no puede explicarse únicamente a través de consideraciones geopolíticas, diferencias religiosas o competencia por recursos naturales? Ahora posees la respuesta a estas preguntas inquietantes. Es exactamente el mismo espíritu maligno que resistió a los ángeles en el reino de Persia durante los días de Daniel. Ese principado demoníaco continúa activo, continúa enfurecido, continúa operando a través de sistemas humanos, pero su destino final ya está completamente determinado y sellado. Porque la historia de Daniel no termina en retraso o frustración, culmina en victoria absoluta e incuestionable. El ángel que fue inicialmente resistido, finalmente recibió la ayuda que necesitaba. Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. El cielo jamás pierde batallas espirituales. Simplemente espera pacientemente a que los fieles se mantengan firmes en intercesión hasta que se manifieste la victoria predeterminada. Lo que Daniel experimentó y registró es exactamente lo que necesitas comprender con urgencia en nuestros días actuales. Esta guerra espiritual es absolutamente real. Está ocurriendo en este mismo momento. No ha terminado, pero tampoco ha terminado la promesa divina de victoria final. El mismo Dios que llamó a Daniel por su nombre, que envió ángeles para responder a su intercesión, que quebró el poder de Persia cuando fue necesario, continúa reinando con autoridad absoluta. Y te está llamando a ti, en este momento histórico crucial, a velar espiritualmente, a interceder fervorosamente y a mantenerte firme como nunca antes en la historia de tu vida. Porque existen odios espirituales que no mueren cuando los cuerpos físicos perecen. Hay animosidades cósmicas que no desaparecen con el paso del tiempo o los cambios políticos. Algunas guerras se transmiten no a través de tratados diplomáticos o herencias familiares, sino a través de juramentos demoníacos y una furia espiritual que ha persistido durante milenios enteros. Hamán murió ejecutado, colgado en la horca persa que él mismo había construido para Mardoqueo. Su orgullo desmedido fue destruido por su propia trampa mortal, pero el espíritu que lo impulsaba, esa animosidad ancestral contra el pueblo elegido de Dios, no fue enterrado junto con su cuerpo. Esa fuerza espiritual maligna simplemente tomó nuevos nombres. Adoptó nuevas banderas, formuló nuevos discursos, pero mantuvo exactamente la misma esencia y el mismo objetivo fundamental. Hoy podemos escuchar ecos de ese mismo odio en las declaraciones públicas de los ayatolás iraníes, en las multitudes que gritan «muerte a Israel» en las calles de Teherán, en las políticas estatales diseñadas específicamente para debilitar y eventualmente destruir al Estado judío.
El Salmo 83 no es meramente poesía religiosa antigua o literatura devocional para la meditación personal. Es un mapa detallado de resentimiento espiritual milenario, una descripción profética de patrones que se repiten a lo largo de la historia con precisión asombrosa. Comienza con una frase que podría aparecer textualmente en cualquier medio de comunicación contemporáneo, en cualquier declaración oficial de organizaciones antijudías, en cualquier resolución de organismos internacionales hostiles a Israel. Vengan, destruyámoslos como nación, para que el nombre de Israel no sea recordado jamás. Estas no son palabras metafóricas o simbólicas, no son expresiones poéticas de frustración temporal. Son exactamente las mismas palabras que se proclaman regularmente en plataformas de poder político en Teherán, que se repiten en reuniones gubernamentales secretas, que se enseñan en sistemas educativos estatales diseñados para adoctrinar a nuevas generaciones en el odio antijudío. Pero hay algo absolutamente crucial que debemos recordar. Dios ya escuchó estas amenazas mucho antes de que fueran pronunciadas por primera vez en la historia humana, y Dios jamás olvida una sola palabra pronunciada contra su pueblo elegido. Irán, conocido bíblicamente como Persia, ha mostrado históricamente dos rostros completamente diferentes y contradictorios. En los días gloriosos de Ciro el Grande, fue un instrumento poderoso de restauración divina. Levantó a los exiliados judíos, financió generosamente la reconstrucción del Templo de Jerusalén, respaldó oficialmente la adoración al Dios de Israel. Pero cuando el espíritu de Amán comenzó a influenciar las decisiones políticas, Persia se distorsionó completamente. De ser una herramienta útil en las manos de Dios para bendecir a su pueblo, se transformó en una lanza agresiva dirigida contra ellos. Y al igual que Hamán en la antigüedad, los líderes actuales de Irán no están simplemente molestos por disputas fronterizas o diferencias sobre recursos naturales. Están enfurecidos contra una alianza celestial que trasciende completamente las consideraciones políticas humanas. Su objetivo fundamental es borrar una promesa que fue escrita con tinta divina, eliminar un testimonio que conecta la tierra con el cielo, destruir una evidencia viviente de que Dios cumple sus pactos a pesar de todas las oposiciones humanas. El capítulo 35 del libro de Ezequiel revela exactamente la misma raíz espiritual que opera detrás de estas manifestaciones de odio. Por cuanto guardaste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al filo de la espada en el tiempo de su calamidad, en el tiempo del castigo final. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te entregaré y sangre te perseguirá. Y por cuanto no aborreciste la sangre, sangre te perseguirá. Esta profecía no habla únicamente de Edom como nación histórica específica. Se refiere a toda fuerza política, ideológica o espiritual que se regocija perversamente en el sufrimiento del pueblo de Israel, que celebra sus tragedias, que aprovecha sus momentos de debilidad para atacar. Dios no olvida jamás quien toca destructivamente a su primogénito entre las naciones. Muchos creyentes contemporáneos temen abordar estos temas por considerarlos demasiado controvertidos o políticamente sensibles. Otros los convierten erróneamente en asuntos partidistas o ideológicos. Pero esta guerra espiritual no pertenece a la derecha política ni a la izquierda. No es liberal ni conservadora en el sentido humano de estos términos. Es una confrontación ancestral, profética y fundamentalmente espiritual, que trasciende todas las categorías políticas convencionales. Hamán no odiaba a los judíos por sus opiniones políticas, sus sistemas económicos o sus preferencias culturales. Los odiaba específicamente por su propósito divino, por su llamado eterno, por su función única en el plan de redención universal. Ellos llevaban en su identidad nacional la simiente prometida del Mesías. Portaban la responsabilidad sagrada de ser custodios de los oráculos divinos, representaban la evidencia viviente de un pacto que Satanás jamás pudo imitar, corromper completamente o destruir.
Los líderes contemporáneos de Irán, reconozcan conscientemente este hecho o no, han alineado sistemáticamente sus palabras, sus políticas y sus acciones con exactamente el mismo odio espiritual que motivó a Amán hace más de 2 milenios. Sus armas pueden ser modernas, sus sistemas de comunicación pueden ser digitales y sofisticados, pero el espíritu que los impulsa es absolutamente antiquísimo. Y sin embargo, así como ocurrió en los días dramáticos de Esther, Dios siempre preserva un remanente fiel. Siempre hay un Mardoqueo vigilante que se niega a inclinarse ante la presión. Una Esther valiente que está dispuesta a arriesgar todo por la supervivencia de su pueblo. Las orcas fueron construidas meticulosamente para ser instrumentos de destrucción contra Israel, pero por la providencia divina se convirtieron en escenarios de victoria y liberación. Y tenemos la confianza absoluta de que el mismo Dios, que transformó el complot diabólico de Amán en una celebración de redención, hoy también está observando atentamente mientras las naciones modernas se enfurecen contra su pueblo elegido. El espíritu de Amán definitivamente no ha muerto, no ha sido eliminado de la escena histórica, pero tampoco ha muerto el Dios Todopoderoso que lo enfrentó y lo derrotó decisivamente. Él no está asustado por las amenazas contemporáneas, no está improvisando respuestas a crisis inesperadas, simplemente está cumpliendo paso a paso lo que escribió desde el principio mismo de la historia humana. Las orcas espirituales están siendo construidas nuevamente en nuestros días, pero simultáneamente también se está preparando la liberación divina que las convertirá en monumentos de victoria. Que los sabios espirituales disciernan estos tiempos, que la Iglesia despierte de su letargo, que los intercesores se levanten con autoridad renovada y que cada manifestación del espíritu de Amán comprenda que Esther continúa hablando proféticamente y el Rey Celestial sigue observando todos los movimientos con autoridad absoluta. Los rollos ancestrales y las realidades contemporáneas. No son los misiles balísticos lo que debería causarnos temor primordial. Son los rollos proféticos antiguos y lo que revelan sobre nuestro tiempo. Porque mucho antes de que existiera la tecnología militar capaz de alcanzar Jerusalén con proyectiles incendiarios, antes de que se firmaran tratados internacionales o se formaran coaliciones militares modernas, ya había una palabra específica escrita por inspiración divina, una visión detallada, revelada a un profeta durante el período amargo del exilio babilónico. Su nombre era Ezequiel, y lo que él vio bajo inspiración divina fue tan vasto en alcance, tan detallado en precisión y tan inquietante en sus implicaciones que aún hoy se discute entre académicos bíblicos, estrategas militares y creyentes comprometidos como si fuera un secreto demasiado sagrado y poderoso para pronunciarse casualmente en conversaciones ordinarias. Gog-Magog, Persia, una coalición específica de naciones formándose gradualmente como una tormenta geopolítica perfecta sobre Israel. Y detrás de toda esta configuración profética, un Dios soberano que no solamente no está sorprendido por estos desarrollos, sino que los ha orquestado según su cronograma eterno. Cuando abres el capítulo 38 del libro de Ezequiel, inmediatamente encuentras nombres que suenan ancestrales, casi mitológicos para los oídos modernos. Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Pero en esa lista profética específica aparece un nombre que continúa ardiendo intensamente en los titulares noticiosos del presente. Persia. Sí, exactamente Persia. El nombre histórico que hoy corresponde geográficamente al Estado moderno de Irán. El mismo Irán cuyos parlamentarios gritan regularmente «muerte a Israel» en sesiones oficiales que son transmitidas internacionalmente. El mismo Irán que financia sistemáticamente organizaciones militantes como Hezbollah, que niega públicamente la historicidad del Holocausto, mientras acelera aceleradamente su programa de desarrollo nuclear con implicaciones militares evidentes. Ese Irán contemporáneo forma parte integral, según las escrituras proféticas, de una futura ofensiva militar coordinada contra la tierra del pacto divino.
Esto no es alarmismo religioso irresponsable, esto es revelación bíblica registrada hace más de 2 milenios y medio. El versículo 5 del capítulo 38 de Ezequiel menciona explícita y específicamente a Persia como uno de los protagonistas principales en esta alianza bélica de los últimos tiempos. No es un detalle menor o una referencia marginal. Persia no aparece como una nota histórica al pie de página. Es identificada claramente como actor principal en este drama profético. Aparece mencionada junto a Cush, Phut, Gomer y Bet-Togarma, naciones que desde una perspectiva política convencional no tendrían razones lógicas evidentes para formar una alianza militar, pero que gradualmente están comenzando a mostrar alineamientos en un punto estratégico común: la hostilidad creciente hacia Israel y su derecho a existir como Estado soberano. Y esto es exactamente lo que estamos presenciando en el desarrollo de las relaciones internacionales contemporáneas. Rusia se acerca diplomática y militarmente a Irán de maneras que eran impensables durante la Guerra Fría. Turquía, históricamente aliada de Occidente y de Israel, está cambiando gradualmente su postura regional. Las influencias occidentales tradicionales van siendo sistemáticamente desplazadas de regiones geográficamente estratégicas. Los acuerdos de Abraham, que representaron avances diplomáticos extraordinarios en la normalización de relaciones entre Israel y varios países árabes, paradójicamente provocaron reacciones de hostilidad intensificada en otras esferas regionales e internacionales. Mientras tanto, el extraordinario auge tecnológico y el poder militar creciente de Israel la han convertido simultáneamente en un blanco más atractivo para sus enemigos y en un trofeo más codiciado por aquellos que desean demostrar su poder atacando a una potencia regional reconocida. Tal como lo profetizó Ezequiel con precisión asombrosa, estas naciones coaligadas vendrán específicamente para saquear y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganados y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Pero esto trasciende completamente los mapas geográficos y las consideraciones estratégicas convencionales. No es simplemente ajedrez político internacional. Es teatro espiritual donde se representan los actos finales del plan divino para la historia humana. Ezequiel no tuvo una visión limitada de una guerra convencional entre naciones con motivaciones puramente políticas. Él vio una confrontación cósmica entre reinos invisibles, una batalla que involucra tanto dimensiones físicas como espirituales, tanto autoridades humanas como potestades celestiales. Dios declara explícitamente en Ezequiel 38:4, «Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército». La implicación profética es extraordinaria. No será Irán quien tome la iniciativa de atacar por decisión estratégica independiente. Será Dios mismo quien permita y dirija el movimiento como parte de un acto final diseñado específicamente para que el mundo entero reconozca definitivamente que Él es el Señor soberano de la historia. Aquí encontramos una de las paradojas más fascinantes de toda la profecía bíblica. Israel será efectivamente rodeada por sus enemigos. Las naciones hostiles se levantarán en coalición aparentemente invencible, pero Dios no responderá a esta crisis con negociaciones diplomáticas, tratados de paz o intervenciones políticas convencionales. Responderá con manifestaciones sobrenaturales que no dejarán lugar a dudas sobre su autoridad, temblor divino que sacudirá la tierra, confusión sobrenatural entre los ejércitos enemigos que los llevará a atacarse mutuamente, fuego celestial, granizo destructivo, una defensa divina tan evidentemente sobrenatural que eliminará cualquier posibilidad de explicaciones alternativas. Israel no sobrevivirá a esta confrontación final, simplemente por la sofisticación de sus sistemas antimisiles, como el Iron Dome, o por la superioridad de su tecnología militar. Sobrevivirá por la intervención directa del trono celestial, que la respalda con autoridad absoluta e incuestionable.
El capítulo 39 de Ezequiel describe detalladamente las secuelas de esta confrontación, cuerpos que requerirán meses para ser sepultados completamente, procesos de limpieza que tomarán años, un mundo completamente atónito y rendido ante la gloria manifiesta de Dios. Es absolutamente crucial que comprendas la importancia de esta revelación profética. La amenaza que representa Irán para Israel no es un desarrollo nuevo o inesperado. Es ancestral, fue anunciada con siglos de anticipación, fue registrada en las Escrituras cuando Persia era una potencia mundial completamente diferente. No es únicamente política internacional, es profecía cumpliéndose con precisión exacta según el cronograma divino. El ascenso de Persia como actor principal en la confrontación final no marca el inicio caótico del fin de los tiempos, sino un punto clave específico en el plan divino para sacudir a todas las naciones y humillar definitivamente a los soberbios que se han levantado contra el Altísimo. Cada movimiento estratégico está meticulosamente registrado en las profecías, cada amenaza ha sido vista y descrita anticipadamente, cada titular noticioso ya fue escrito en los rollos sagrados hace más de 2 milenios. ¿Y qué significa esto específicamente para tu vida y tu perspectiva espiritual? Significa que no debes entrar en pánico o desesperación, pero tampoco puedes permitirte dormir espiritualmente o permanecer en ignorancia profética. Debes observar los eventos con discernimiento, orar con intensidad y desarrollar una comprensión clara de los tiempos en que estás viviendo. No te enredes tanto en debates políticos partidistas que olvides la dimensión profética fundamental. No te anestesies con el consumo excesivo de noticias al punto de ignorar las advertencias eternas que han sido preservadas específicamente para tu generación. Irán se levantará según está profetizado. Persia marchará hacia su destino anunciado. Las naciones se coaligará exactamente como fue predicho. Pero Dios prevalecerá con victoria absoluta e incuestionable. Mientras las naciones preparan febrilmente sus arsenales militares, nosotros como creyentes debemos preparar prioritariamente nuestros corazones espirituales. La profecía bíblica no existe para generar miedo paralizante o ansiedad destructiva, sino para entrenarte espiritualmente, para equiparte con discernimiento, para prepararte para responder adecuadamente a los tiempos finales. No estás presenciando el fin caótico del mundo, estás siendo testigo de cómo se despliega ordenadamente la palabra eterna de Dios. Y cada noticia internacional, por devastadora o inquietante que pueda parecer superficialmente, continúa estando completamente bajo el control soberano de su mano todopoderosa. Jerusalén en el centro del huracán profético. Dicen en los medios de comunicación que es simplemente otro titular más, otro intercambio rutinario entre Israel y sus enemigos regionales. Los analistas políticos lo catalogan como una escalada temporal en un conflicto que ha persistido durante décadas. Los expertos en relaciones internacionales lo explican como resultado de dinámicas geopolíticas complejas, pero perfectamente comprensibles. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si lo que está ocurriendo actualmente en Jerusalén trasciende completamente las categorías políticas convencionales? ¿Y si estos eventos no son simplemente políticos, sino fundamentalmente proféticos? ¿Y si los misiles, los sistemas de defensa, las amenazas y las contraamenazas no representan el principio del caos, sino los ecos resonantes de algo que fue escrito hace siglos, mucho antes de que existieran ejércitos modernos, tecnología militar avanzada o tratados de paz internacionales? En el capítulo 12 del libro de Zacarías, Dios hace una declaración que suena como si hubiera sido extraída directamente de los titulares contemporáneos. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en el capítulo 14 del mismo libro añade una profecía aún más específica y dramática, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad.
Estas no son metáforas poéticas diseñadas para inspiración devocional. No son advertencias simbólicas envueltas en lenguaje religioso ambiguo. Son decretos divinos específicos, pronunciamientos proféticos precisos, y nosotros estamos viviendo exactamente en el filo temporal de su cumplimiento histórico. Jerusalén jamás ha sido simplemente un punto geográfico en el mapa del Medio Oriente. Nunca ha sido meramente una ciudad antigua con valor arqueológico o turístico. Es el epicentro espiritual de la promesa divina, el corazón geográfico del pacto eterno, el escenario designado para el desenlace final del plan de Dios para la historia humana. Irán lo comprende, no solamente como Estado nacional con intereses geopolíticos, sino como entidad espiritual influenciada por fuerzas que trascienden las consideraciones políticas racionales. Sus amenazas constantes contra Israel no nacen del análisis estratégico convencional o de consideraciones económicas, sino de un odio milenario que tiene raíces espirituales profundas. Es exactamente el mismo odio ancestral que llenó de terror irracional al faraón egipcio y lo llevó a ordenar el asesinato sistemático de bebés hebreos. El mismo odio que habitó en Hamán y lo impulsó a planificar el genocidio total del pueblo judío. El mismo odio que susurró al oído de Hitler y alimentó la maquinaria industrial de exterminio nazi. Ese espíritu maligno aún respira, aún opera, aún influencia decisiones políticas, y su mirada obsesiva continúa fija en Sion con la misma intensidad destructiva que ha mantenido durante milenios. Pero Zacarías, escribiendo bajo inspiración divina hace más de 2000 años, ya había anticipado todo esto con precisión asombrosa. Él vio el estremecimiento de las naciones, vio el sitio militar, vio la aparente traición de aliados, vio el día profético cuando Jerusalén se convertiría en una carga insoportable y un problema insoluble para todas las naciones del mundo. Considera esta realidad estadística extraordinaria. Existen más de 190 países oficialmente reconocidos en el mundo contemporáneo. Sin embargo, este pequeño fragmento de tierra del tamaño aproximado de un estado mexicano mediano ocupa consistentemente el centro absoluto de cada debate internacional significativo, de cada reunión de emergencia en las Naciones Unidas, de cada titular noticioso que sacude al planeta. Jerusalén genera más resoluciones de organismos internacionales que cualquier otra ciudad del mundo. Produce más cobertura mediática que cualquier otra capital. Provoca más debates apasionados que cualquier otro territorio disputado. ¿Es esto coincidencia estadística? Definitivamente no. Es providencia divina manifestándose según el cronograma profético establecido. El capítulo 14 de Zacarías nos proporciona una visión tan impactante como específica sobre el desenlace final de esta confrontación. Llegará un día profético cuando el Monte de los Olivos no solamente será testigo pasivo del conflicto entre las naciones, sino que será literalmente partido en dos por la presencia física y gloriosa del mismo Dios. No se trata de una metáfora espiritual, ni de un símbolo religioso ambiguo que pueda interpretarse de múltiples maneras. Se trata de un evento real, simultáneamente físico y espiritual, donde el Creador del universo descenderá con poder incuestionable para pelear personalmente por Jerusalén. La batalla por esa ciudad sagrada no es un simple enfrentamiento entre gobiernos humanos, ideologías políticas competentes o sistemas económicos rivales. Es una confrontación cósmica entre el cielo y todas las fuerzas espirituales que se han opuesto sistemáticamente a su voluntad a lo largo de la historia. Cada vez que Irán lanza amenazas públicas y específicas contra la existencia de Israel, cada vez que organismos internacionales ejercen presión diplomática para dividir la tierra prometida, cada vez que voces influyentes se alzan para cuestionar la legitimidad histórica y bíblica de Israel, no están simplemente resistiendo a una nación como cualquier otra. Están enfrentándose directamente a un pacto que fue sellado con la eternidad misma, a una promesa que trasciende el tiempo y el espacio, a un propósito divino que no puede ser alterado por decisiones humanas o presiones políticas.
Y ya estamos observando claramente los temblores iniciales de esa guerra invisible que está tomando forma progresivamente en la realidad visible. Drones militares sofisticados que cruzan constantemente los cielos del Medio Oriente. Sistemas antimisiles que se activan automáticamente en fracciones de segundo. Guerras cibernéticas silenciosas que se libran las 24 horas detrás de pantallas entre hackers gubernamentales y sistemas de seguridad nacional. Una presión internacional constante e implacable que no concede tregua a Israel, que cuestiona cada una de sus decisiones defensivas, que examina con lupa cada una de sus respuestas a las provocaciones. Pero Jerusalén no tiembla por fragilidad militar, ni por falta de liderazgo competente, ni por escasez de recursos estratégicos. Jerusalén experimenta tensión porque la profecía está viva, porque lo que fue escrito por los profetas hace siglos, bajo inspiración divina, está comenzando a agitarse dinámicamente en el presente histórico que estamos viviendo. Si has estado siguiendo las noticias internacionales con un nudo persistente en el pecho, con ansiedad creciente sobre lo que pueda desarrollarse en los próximos meses o años, es momento de detenerte deliberadamente, no para ignorar la realidad de lo que está ocurriendo, sino para cambiar fundamentalmente tu perspectiva sobre estos eventos. Zacarías no escribió esas palabras proféticas bajo inspiración divina para causar histeria colectiva en las generaciones futuras, ni para generar desesperación religiosa paralizante. Las escribió específicamente para despertar a aquellos que aún duermen espiritualmente, para abrir los ojos del entendimiento en los creyentes, para activar el discernimiento divino en los corazones que han sido adormecidos por el ruido constante e hipnótico de este siglo. Jesús mismo, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, dejó una advertencia clave que es particularmente relevante para nuestros días. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No dijo simplemente, manténganse entretenidos o manténganse informados a través de los medios de comunicación. Dijo específicamente, velad, que implica un estado de alerta espiritual activa, de discernimiento consciente, de preparación intencional. Porque cuando observes que todas las miradas del mundo se enfocan con tensión creciente e intensidad inusual sobre Jerusalén, cuando veas que esta pequeña ciudad se convierte en el centro de atención internacional de manera desproporcionada a su tamaño o importancia política convencional, no debes tomarlo a la ligera como si fuera simplemente otro ciclo noticioso. Puede que no represente el final absoluto de la historia humana, pero sin duda constituye una señal profética significativa. Una señal que apunta con fuerza creciente hacia la cercanía del regreso del Rey. Una advertencia clara que indica que el reloj de la redención final está marcando sus últimos segundos antes del gran desenlace que transformará definitivamente la historia humana. Y aquí es donde se manifiesta uno de los misterios más gloriosos y profundos de toda la narrativa bíblica, una verdad que debe llenarnos de esperanza en lugar de temor. A pesar del rugido amenazante de las naciones, de su ira colectiva, de sus acuerdos secretos y pactos estratégicos diseñados específicamente para debilitar a Israel, Dios no ha perdido ni por un momento el control de la situación. Aunque las potencias terrenales unan fuerzas militares y diplomáticas, aunque diseñen alianzas sofisticadas con la intención declarada de aislar o destruir a Israel, aunque multipliquen las presiones económicas y políticas, el trono del cielo permanece absolutamente firme e inquebrantable. Las amenazas pueden multiplicarse exponencialmente. Los misiles pueden desplegarse en cantidades cada vez mayores. Los tratados hostiles pueden firmarse secretamente en contra de Jerusalén, pero el cielo no entra en crisis. No hay pánico en el consejo divino. Hay risa santa, porque el Señor no responde desde el temor o la incertidumbre, sino desde su autoridad suprema e incuestionable. El Salmo 2 lo expresa sin filtros diplomáticos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. El que mora en los cielos se reirá,
El Señor se burlará de ellos. No se trata de burla cruel o desprecio insensible hacia el sufrimiento humano. Es una declaración poderosa de autoridad soberana. Es el lenguaje de la supremacía absoluta expresándose ante la futilidad de los planes humanos que se oponen a los propósitos eternos. Y es precisamente por esta razón que aquellos de nosotros que conocemos las Escrituras no levantamos nuestros ojos con terror paralizante, sino con expectativa santa. No nos paralizamos ante el caos aparente. Nos posicionamos con discernimiento espiritual, porque lo que está ocurriendo no representa un descontrol cósmico. Es una coreografía profética ejecutándose según el cronograma divino establecido desde antes de la fundación del mundo. Zacarías no solamente fue testigo profético del temblor de las naciones, también fue testigo de la intervención divina que seguiría inevitablemente. Él vio claramente cómo el Señor mismo se levantaría para pelear, no como espectador distante, sino como guerrero personal. Lo vio salir al encuentro de los enemigos de su pueblo, como lo hizo en los días antiguos de batalla. Vio sus pies gloriosos y omnipotentes posarse firmemente sobre el monte de los olivos, y lo más impactante de toda su visión profética, lo vio reinar, no sobre una región limitada, no sobre una cultura específica, sino sobre toda la tierra. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Por esta razón fundamental, no debes limitarte a observar los titulares del mundo como si fueran simplemente noticias seculares sin significado trascendente. Léelos conscientemente a través del lente clarificador de la Escritura. No solo observes los cohetes que surcan el cielo del Medio Oriente. Reconoce que detrás de cada explosión hay ecos reverberantes de revelación profética. No te detengas únicamente en las amenazas que resuenan en discursos políticos, declaraciones gubernamentales o proclamas militares. Escucha atentamente lo que el cielo está anunciando a través de estos eventos. Hay una trompeta profética sonando entre líneas, comunicando verdades eternas a aquellos que tienen oídos espirituales para escuchar. El sacudimiento que observas en el Medio Oriente no representa caos aleatorio ni colapso civilizacional. Es el reacomodo divino de piezas en el tablero de la historia. Es una alineación exacta y profética de tronos y gobiernos, de fuerzas militares y territorios disputados. Todo se está posicionando meticulosamente, todo se está alineando según el plan maestro para recibir al único rey verdadero, aquel que no será elegido por votos democráticos ni aprobado por alianzas humanas, sino entronado por designio eterno e incuestionable. La guerra declarada en los rollos eternos. Es posible que en este momento los misiles aún no hayan impactado objetivos críticos, que las amenazas nucleares permanezcan dentro de arsenales custodiados por tratados internacionales inestables, o que las confrontaciones más letales sigan suspendidas de negociaciones diplomáticas tensas y frágiles. Pero lo que muchos observadores ignoran completamente y lo que rara vez se menciona incluso desde los púlpitos de iglesias que deberían estar espiritualmente despiertas, es que ya existe una guerra formalmente declarada. No en documentos oficiales de cancillerías ni en comunicados militares de ministerios de defensa, sino en los rollos eternos de la profecía bíblica. Hay una confrontación específicamente registrada en el corazón mismo de las Escrituras que precede temporalmente cualquier conflicto moderno y que aún hoy pasa completamente desapercibida para la mayoría de la Iglesia contemporánea. Estamos hablando de una palabra extraordinariamente poderosa que ha permanecido escondida a plena vista entre los pasajes del profeta Jeremías. Una profecía tan precisa en sus detalles, tan específica en su enfoque, que menciona directamente por nombre a la nación que hoy conocemos geográficamente como República Islámica de Irán, antes de ser identificada como Irán por la comunidad internacional contemporánea. Esa región estratégica fue conocida históricamente como Elam, ubicada específicamente al suroeste del actual territorio iraní. Elam no era simplemente un territorio cualquiera sin importancia, era una tierra específicamente marcada por el destino,
una región que conoció directamente el mover soberano de Dios, que fue testigo de su mano poderosa y que posteriormente se rebeló contra su propósito divino. En Jeremías 49, 34, 39, encontramos una de las profecías más específicas y detalladas sobre el juicio divino contra naciones específicas. Dios no habla con ambigüedad diplomática, no insinúa sutilmente ni sugiere posibilidades, no susurra advertencias vagas. Él truena con autoridad absoluta, declara juicio con precisión quirúrgica, nombra específicamente la espada que se levantará, pronuncia desastre como quien no emite advertencias ambiguas, sino órdenes divinas inquebrantables e irreversibles. Declara que dispersará a los habitantes de Elam hacia los 4 puntos cardinales del globo, no por accidente histórico, sino como acto soberano deliberado. No se trata simplemente de castigo temporal por transgresiones políticas, sino de respuesta divina a una rebelión espiritual profunda y persistente. Este fue un decreto celestial específico contra una nación que en algún momento crucial de su historia estuvo alineada con el propósito divino, pero que eligió deliberadamente caminar en dirección contraria. Elam no fue ignorante del llamado divino que había recibido. Esta región conoció la verdad, experimentó el favor de Dios, pero consciente y deliberadamente la rechazó. Y cuando una nación que ha sido tocada específicamente por la mano de Dios decide oponerse sistemáticamente al plan del Altísimo, lo que se desata no es simplemente consecuencia política convencional, es juicio celestial directo, ejecutado desde el trono mismo del universo. Esa palabra profética continúa escrita en las Escrituras y permanece activa, porque lo que Dios declara no caduca con el tiempo, no pierde fuerza con los cambios políticos, permanece viva y poderosa esperando su cumplimiento exacto según el cronograma divino. Elam, declara el Señor con autoridad incuestionable, enfrentará el ardor de mi indignación y será quebrantado delante de sus adversarios. Estas no fueron simplemente palabras cargadas de emoción humana temporal, ni una explosión verbal de un profeta frustrado por las circunstancias políticas de su época. No representó un comentario político disfrazado de lenguaje religioso para impresionar a sus contemporáneos. Fue la voz del Dios eterno anunciando con precisión absoluta el final desde el principio, revelando eventos que se desarrollarían siglos después de la muerte del profeta. Fue el creador del universo revelando su estrategia divina específica para una nación que, aunque poderosa en apariencia militar y política, había desviado deliberadamente su corazón de los caminos celestiales y había elegido la rebelión por encima de la obediencia. Romperé el arco de Elam, lo principal de su poder. Ese arco, emblema histórico de su fuerza militar, símbolo de su orgullo bélico, representación de su capacidad para dominar y amenazar a otros pueblos, sería quebrado no por la fuerza superior de otro imperio humano, no por una alianza extranjera más poderosa, sino por la mano directa del Todopoderoso. No se trataba simplemente de una derrota estratégica convencional en algún campo de batalla específico. Era una cirugía espiritual profunda, una desarticulación fundamental del alma nacional, un acto de corrección divina ejecutado directamente desde el trono celestial. Dios no se proponía únicamente silenciar sus armas físicas. Su intención era vaciar completamente su orgullo, desmantelar totalmente aquello en lo que confiaban más que en él, quebrar la fuente misma de su arrogancia nacional. Y es aquí donde el corazón del lector comprometido, del creyente genuino, del intercesor fiel, debe estremecerse profundamente, porque la historia profética no termina en la sentencia de juicio, no concluye con la devastación, no cierra con la ruina aparentemente definitiva. Después del estruendo del juicio, después de la dispersión forzosa, después de la vergüenza nacional y del silencio impuesto, viene algo completamente inesperado, un giro narrativo que nadie hubiera anticipado, a menos que conociera íntimamente la profundidad del carácter divino y su capacidad infinita de redención. En los últimos versículos de esa misma advertencia profética, justo donde parecería lógico
que todo estuviera perdido definitivamente, donde la desesperanza debería reinar suprema, aparece repentinamente la chispa brillante de redención futura. Dios mismo lo declara con la misma autoridad con que pronunció el juicio. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver los cautivos de Elam, dice Jehová. Sí, exactamente así. La misma nación que fue dispersada será reunida sobrenaturalmente. La tierra que fue quebrada será sanada completamente. El pueblo que fue exiliado volverá a ser llamado por su nombre. Porque aunque Dios juzga con justicia perfecta e incuestionable, también restaura con ternura infinita cuando llega el tiempo señalado en su cronograma eterno. Porque en el plan divino, que abarca toda la historia, incluso aquellos que se rebelaron conscientemente, pueden ser alcanzados por la misericordia cuando se cumplen las condiciones establecidas desde la eternidad. Sí, exactamente así de extraordinario es el plan divino. La misma nación que hoy enciende alarmas internacionales con sus amenazas constantes contra Israel, que aparece regularmente en los titulares mundiales como símbolo de tensión y peligro regional, que es vista por muchos como epicentro de odio y destrucción. Esa misma nación no está fuera del alcance de la compasión eterna de Dios. Aunque el mundo la perciba como enemiga implacable, como una fábrica de caos y destrucción, como una amenaza existencial para la paz mundial, el cielo continúa viendo esa tierra como territorio de posibilidad divina, porque el juicio nunca fue el punto final en el plan redentor de Dios. Dios escribe la historia con dos tintas simultáneamente, una de justicia que no tolera el mal y otra de redención que no abandona la esperanza. El mapa profético del fin incluye terremotos de juicio, ciertamente, pero también incluye avivamientos de gracia. La historia de Elam, de Irán, está completamente profetizada y no concluye simplemente con una explosión apocalíptica, sino con una restauración inesperada, radical y completamente transformadora. Esto no debe ser malinterpretado como una justificación o una defensa del régimen que actualmente gobierna ese territorio. No es un lavado de cara espiritual para un sistema que financia el terrorismo internacional, persigue brutalmente a las minorías religiosas y declara abiertamente su odio desde sus parlamentos oficiales. Absolutamente nada de eso. Este mensaje profético no niega la maldad visible que caracteriza el gobierno actual, la reconoce plenamente, pero simultáneamente señala una verdad más antigua, más poderosa y más profunda que trasciende las circunstancias políticas temporales. Esta guerra espiritual no comenzó en los pasillos del poder político contemporáneo ni en los contratos de explotación petrolera. Comenzó hace siglos, cuando el espíritu de Hamán se levantó por primera vez en la historia, esa misma oscuridad ancestral que intentó destruir sistemáticamente a los judíos en Persia. Es el mismo odio fundamental que ha ido tomando nuevas formas a lo largo de toda la historia humana, desde faraones egipcios hasta dictadores modernos, desde edictos antiguos hasta misiles contemporáneos. Es una guerra cósmica entre lo eterno y lo rebelde, entre el cielo y todas las estructuras que se oponen persistentemente a su plan maestro. Y lo más glorioso de toda esta revelación profética es esto: en medio de esa guerra espiritual, Dios no actúa únicamente como juez imparcial, también actúa como Padre amoroso. No solamente quebranta los arcos de los orgullosos y dispersa a los arrogantes, también llama persistentemente, también espera pacientemente, también restaura misericordiosamente. El avivamiento en territorio enemigo. Y si un avivamiento genuino, sí, un verdadero mover transformador del Espíritu Santo estallara dramáticamente en Irán antes del último sonido de la trompeta que anuncia el final de esta era. Y si en lugar de presenciar un hongo nuclear devastador, el cielo se abriera con fuego santo sobre esa tierra que actualmente arde de rencor, y si el suelo que hoy está empapado de odio se convirtiera mañana en terreno sagrado, donde miles de iraníes se postran genuinamente ante Jesucristo, el verdadero príncipe de paz. No te sorprendas si esto ocurre, porque así ha sido siempre la forma de operar de nuestro Dios a lo largo de toda la historia.
En las cuevas más oscuras de la desesperación, Él enciende las llamas más puras de esperanza. En los lugares donde el control humano declara categóricamente imposible, Dios responde con una sola palabra que cambia todo: avivamiento. Su fuego santo no pide permiso a autoridades humanas, simplemente busca corazones genuinamente dispuestos a recibirlo. Y particularmente donde la opresión religiosa es más severa, donde la persecución es más intensa, ahí es exactamente donde más intensamente el Espíritu de Dios ha descendido a lo largo de la historia de la Iglesia. Las iglesias clandestinas en Irán ya están creciendo exponencialmente, a pesar de la persecución gubernamental sistemática. Creyentes que abandonaron el Islam tradicional se reúnen secretamente para adorar a Jesús, arriesgando sus vidas, sus familias, sus futuros. Algunos de los testimonios más poderosos que están llegando desde Irán incluyen relatos de sueños sobrenaturales, donde Jesús se aparece directamente a musulmanes devotos, transformando completamente sus vidas en encuentros que no pueden explicarse a través de métodos evangelísticos convencionales. Y aquí está una de las ironías más extraordinarias de la gracia divina. Algunos de los enemigos más feroces de Israel en la actualidad serán parte integral de la familia de Dios en el reino eterno. Algunos de aquellos que hoy gritan «Muerte a Israel» en las calles de Teherán, mañana estarán cantando «Hosana al Hijo de David» en reuniones clandestinas de adoración. ¿Qué vas a hacer tú con esta revelación? Si solamente estás observando misiles balísticos, esperando pasivamente el fin del mundo, estás enfocando tu atención en la dirección equivocada. Levanta tu vista espiritual, pregunta específicamente: Señor, ¿qué estás haciendo realmente en esta situación? Porque Él está quebrando sistemáticamente el arco del orgullo humano, pero simultáneamente está preparando la misericordia redentora. Orarás específicamente por Elam. Vigilarás no solamente esperando guerra y destrucción, sino también esperando maravillas sobrenaturales. No estás simplemente observando titulares noticiosos, estás presenciando señales proféticas. Cuando veas a Israel e Irán aparecer simultáneamente en la pantalla de noticias, no estás viendo únicamente política internacional. Estás viendo la profecía bíblica tocando más fuerte que nunca en la puerta de la historia. En Mateo 24 y Lucas 21, Jesús no habló de una espiritualidad vaga desconectada de la realidad o de una calma interna que ignora los eventos externos. Él proporcionó advertencias específicas y reales sobre eventos que caracterizarían los tiempos finales. Habló explícitamente de guerras y rumores de guerras, naciones enfrentándose unas contra otras, Jerusalén siendo rodeada por ejércitos, terremotos en diversos lugares, hambres, pestes, señales en el cielo, miedo y expectación en los corazones de los hombres. Y en medio de todas estas advertencias sobre tribulación y dificultad, pronunció una palabra clave que debe guiar la respuesta de todo creyente: velad. ¿Y qué significa específicamente velar en el contexto de los eventos que estamos presenciando? No significa perderte obsesivamente en redes sociales, entre distracciones constantes y desesperación informativa. No significa entrar en pánico paralizante con cada nueva resolución de las Naciones Unidas que mencioné a Israel. No significa consumir noticias compulsivamente hasta el punto de la ansiedad crónica. Velar significa desarrollar discernimiento espiritual genuino. Significa conocer tan íntimamente la palabra de Dios que cuando el mundo entra en pánico, tú puedes reconocer el cumplimiento profético. Significa estar espiritualmente despierto mientras otros duermen en ignorancia espiritual. Significa llamar espiritual lo que Dios ha declarado específicamente espiritual en las Escrituras. Significa interpretar los eventos contemporáneos a través del lente de la revelación bíblica, en lugar de limitarse a análisis puramente humanos. No debes sorprenderte cuando estas cosas ocurran, porque Jesús ya nos advirtió específicamente que sucederían, pero también nos dejó una promesa extraordinaria que debe llenarnos de esperanza. Cuando comencéis a ver que estas cosas acontecen,
Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Levantamos nuestras cabezas no porque las noticias hayan mejorado o porque la situación se haya vuelto menos peligrosa, sino porque su redención se acerca de manera acelerada con cada cumplimiento profético. Hoy Irán amenaza abierta y específicamente a Israel con destrucción total. Jerusalén se ha convertido en el punto de presión más intenso del sistema político global. Las naciones se reagrupan en alianzas que reflejan exactamente las coaliciones profetizadas en las Escrituras. Occidente está cada vez más confundido sobre cómo responder a la complejidad del Medio Oriente. Oriente está cada vez más decidido a desafiar el orden mundial establecido. Los creyentes están divididos. Algunos duermen cómodamente en entretenimiento e indiferencia. Otros están despiertos, pero completamente paralizados por el miedo. Pero la palabra de Dios permanece viva y corta como espada de doble filo, penetrando a través de toda la niebla de confusión informativa. La palabra ya había visto estos eventos antes del primer titular noticioso. La palabra declaró con autoridad: «Velad, porque no sabéis el día ni la hora». El temblor que estás observando en las noticias internacionales no es aleatorio o caótico, es quirúrgicamente preciso. Está limpiando corazones, revelando ídolos ocultos, marcando fronteras espirituales, separando lo auténtico de lo falso en la vida de los creyentes. O te adormeces cómodamente con el mundo en entretenimiento constante, o despiertas radicalmente con la palabra en santidad genuina. O interpretas estos eventos como ruido político insignificante, o los entiendes como ecos directos del cielo que demandan respuesta espiritual. Este no es momento histórico para una fe tibia, mediocre o inconsistente. Es hora de vigilar con fuego santo, de ayunar con propósito específico, de arrepentirse genuinamente, de vivir como si las palabras de Jesús fueran literalmente ciertas, porque absolutamente lo son. Esto no es alarmismo religioso irresponsable, es reverencia santa ante el cumplimiento de profecías milenarias. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y la sabiduría espiritual es exactamente lo que más necesitamos en estos momentos cruciales de la historia. Irán es mucho más que una nación con ambiciones geopolíticas. Es un escenario profético donde se desarrollan eventos de significado eterno. Israel es más que un país del Medio Oriente. Es la manifestación física de un pacto divino que trasciende el tiempo y el espacio. Y cada tensión regional, cada misil lanzado, cada fuego en las fronteras está replicando algo más profundo, algo milenario, algo inevitable según el cronograma divino establecido desde la fundación del mundo. Dios está moviéndose con autoridad soberana a través de todos estos eventos. La hora profética está avanzada y la Iglesia de Jesucristo debe despertar para velar como nunca antes. Que aquellos que tienen oídos espirituales escuchen claramente, que aquellos que creen en las promesas bíblicas ardan con pasión renovada. El campo de cosecha espiritual. Muchas personas piensan en Irán contemporáneo y automáticamente visualizan misiles amenazantes, banderas negras de luto, sistemas de opresión brutal. Pero cuando el cielo miró proféticamente hacia esa misma tierra, susurró una palabra completamente diferente: cosecha espiritual. Antes de que Irán se convirtiera en una amenaza regional, ya era considerado un campo fértil en los ojos eternos de Dios. Y hay algo extraordinariamente importante que todos los creyentes debemos recordar con claridad. El apóstol Pablo, aunque encadenado físicamente por predicar el Evangelio, albergaba un deseo ardiente de llevar el mensaje de salvación a los extremos orientales del Imperio Romano. Estas regiones incluían territorios que hoy identificamos geográficamente como Irak, Irán y Siria. De hecho, contrario a lo que muchos cristianos contemporáneos suponen, la iglesia primitiva no simplemente sobrevivió en esas regiones, floreció extraordinariamente durante los primeros siglos del cristianismo. Incluso bajo periodos intensos de persecución religiosa y política, la chispa transformadora del Evangelio continuó encendiéndose repetidamente. La fe cristiana auténtica llegó al suelo persa desde los primeros siglos de la era cristiana.
estableciendo raíces que permanecieron durante largos períodos históricos. La historia eclesiástica, bien documentada, muestra que después del ministerio extenso de Pablo en las regiones occidentales del mundo conocido, el mensaje del Evangelio fluyó natural y poderosamente hacia Oriente. Tomás, uno de los 12 apóstoles originales, según tradiciones históricas confiables, cruzó el territorio persa en su camino hacia la India, donde estableció comunidades cristianas florecientes. Durante varios siglos, mucho antes del avance político y militar del Islam, una iglesia vibrante y espiritualmente saludable prosperó exactamente en lo que hoy reconocemos como Irán. Ese suelo sagrado fue tocado directamente por Dios a través de testimonios poderosos, milagros auténticos, conversiones masivas. Esas almas preciosas, Dios nunca las ha olvidado. Para la perspectiva divina, Irán nunca fue simplemente un mapa político con fronteras arbitrarias. Siempre ha sido fundamentalmente un mapa de almas con destino eterno. Cuando Pablo escribió en Romanos sobre su deseo ardiente de predicar el Evangelio donde Cristo no había sido nombrado, la mayoría de los estudiosos bíblicos piensan automáticamente en Roma o España como destinos misioneros. Pero, ¿qué sucede si consideramos el otro camino geográfico? ¿Qué hay de Elam y los descendientes de Ismael? ¿Qué hay de los hijos de Sem y esas tierras donde Daniel oró fervorosamente, donde Ezequiel lloró proféticamente, donde el imperio de Persia ejerció autoridad durante siglos? En el día de Pentecostés, registrado detalladamente en Hechos capítulo 2, había específicamente persas presentes en la multitud internacional que se había reunido en Jerusalén. Escucharon el Evangelio proclamado sobrenaturalmente en su propio idioma persa, comprendieron el mensaje de salvación y llevaron ese fuego transformador de regreso a sus hogares en territorio persa. Pedro y Pablo tal vez no llegaron físicamente a establecer iglesias en Persia durante sus ministerios apostólicos, pero el Espíritu Santo definitivamente sí llegó a esa región a través de los creyentes persas que fueron testigos del milagro de Pentecostés y regresaron como misioneros naturales a su tierra natal. En el siglo III de la era cristiana, la Iglesia del Este, establecida principalmente en territorio persa, enviaba activamente misioneros hasta regiones tan distantes como China. El Evangelio nunca fue exclusivamente occidental en su expansión. Fue genuinamente global desde sus orígenes apostólicos. Pero esa historia gloriosa de expansión cristiana fue gradualmente enterrada bajo oleadas de sangre, invasiones militares y transformaciones políticas radicales. El zoroastrismo tradicional finalmente dio paso al Islam político y militar. Iglesias cristianas históricas se convirtieron forzosamente en mezquitas. Las Sagradas Escrituras fueron oficialmente prohibidas por los nuevos regímenes. Pastores y líderes cristianos desaparecieron misteriosamente o fueron ejecutados públicamente, pero el remanente cristiano auténtico nunca desapareció completamente. Simplemente se escondió y continuó creciendo en secreto. Hoy, mientras los líderes iraníes se vanaglorian públicamente de sus arsenales militares y hacen declaraciones amenazantes, simultáneamente florecen iglesias domésticas secretas en todo el territorio iraní. Ahora mismo, en este momento histórico, Irán tiene uno de los movimientos cristianos clandestinos de crecimiento más rápido en todo el mundo. No cuentan con templos visibles, no tienen escenarios públicos para sus reuniones, no disponen de libertad religiosa oficial. Simplemente se reúnen para oraciones susurradas en voz baja, celebran bautismos en secreto absoluto, comparten testimonios de visiones sobrenaturales donde Jesús se aparece directamente en sueños, e incluyen personas que literalmente arriesgan todo: prisión, tortura, incluso la muerte, no por adherirse a una religión organizada, sino por una relación personal transformadora con un hombre llamado Jesús. Si solamente percibes a Irán como una amenaza militar y política, no estás viendo la historia completa que Dios está escribiendo. Irán es simultáneamente amenaza y promesa, juicio y redención, profecía de guerra y profecía de avivamiento. Pablo escribió con pasión en Romanos:
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Puedes ver ahora la amplitud de esta declaración. Irán no es simplemente el villano designado de un teatro apocalíptico diseñado únicamente para destrucción. Es parte integral de la herencia profética de las naciones que Dios ha determinado alcanzar con su gracia redentora. Satanás odia a Irán intensamente porque recuerda vívidamente la gloria que una vez cruzó ese suelo durante los primeros siglos cristianos y teme profundamente la gloria que está destinada a regresar según las profecías sobre la restauración de Elam. Esta comprensión debe transformar radicalmente la forma en que intercedemos y oramos. No simplemente para que cesen los misiles y las amenazas militares, sino para que los corazones endurecidos se quiebren bajo la convicción del Espíritu Santo. Algunos de los predicadores más poderosos del mañana pueden estar hoy empuñando rifles en las fuerzas armadas iraníes. Algunas de las madres de los próximos evangelistas que transformarán naciones, quizás estén ahora orando en silencio detrás de puertas cerradas, intercediendo secretamente por sus hijos perdidos. Pero Dios ve cada lágrima, Dios conoce cada oración susurrada, y el Evangelio de Jesucristo nunca retrocede permanentemente, solamente espera pacientemente el momento divino para manifestarse con poder renovado. Ora específica e intensamente por los creyentes perseguidos en Irán, por aquellos que se mantienen escondidos, pero fieles, por los que están despertando espiritualmente por primera vez, por aquellos que apenas han escuchado el nombre de Jesús pronunciado con amor en lugar de blasfemia. Y nunca olvides esta promesa fundamental. Cuando el Señor declaró que derramaría su espíritu sobre toda carne en los últimos días, también estaba hablando específicamente de la carne persa. Lo prometió entonces y mantiene esa promesa vigente hoy. El reloj profético de Israel. Es completamente posible que pases por alto los titulares noticiosos sin darte cuenta de que estás presenciando el cumplimiento de profecías bíblicas en tiempo real. Así de profundamente dormida está gran parte de la iglesia contemporánea en relación con el discernimiento de los tiempos. Observamos cohetes volando hacia Jerusalén y pensamos que es simplemente política internacional compleja. Escuchamos amenazas específicas desde Irán y las atribuimos a viejas rencillas regionales sin significado trascendente. Pero el cielo ve un reloj profético contando no hacia el caos aleatorio, sino hacia la consumación ordenada del plan divino. Porque Israel no es simplemente un país más entre las naciones, es literalmente un cronómetro profético que marca el tiempo de Dios. Y la Iglesia nunca debió quedarse espiritualmente dormida ante esta realidad fundamental. Romanos capítulo 11 lanza una advertencia profética envuelta en revelación divina. El rechazo temporal de Israel no es final ni definitivo. Su historia como pueblo elegido no ha terminado. Pablo los identifica específicamente como amados por causa de los patriarcas y afirma categóricamente que la restauración de Israel es parte esencial del misterio más profundo del plan redentor de Dios. Sin embargo, la iglesia injertada en el olivo por gracia divina muchas veces ha actuado equivocadamente como si hubiera sustituido completamente a Israel en lugar de haber sido añadida misericordiosamente a su promesa original. Hemos dejado de velar espiritualmente, hemos dejado de esperar el cumplimiento de las profecías relacionadas con Israel. Y como consecuencia directa de esta negligencia espiritual, nos encontramos completamente desprevenidos ante lo que ya está sucediendo y lo que aún está por manifestarse según el cronograma profético establecido. Algo extraordinario se está acercando a la historia humana. Algo que no es simbólico o alegórico, sino real, tangible y eterno en sus implicaciones. Apocalipsis capítulo 12 levanta dramáticamente el velo y nos muestra a una mujer, Israel, siendo perseguida implacablemente por un dragón espiritual. No es un cuento alegórico diseñado para entretenimiento religioso, ni una metáfora abstracta para meditación devocional.
Es la descripción de una batalla espiritual real que la Iglesia debió haber reconocido, comprendido y enfrentado desde el inicio de la era cristiana. La furia del dragón contra Israel no es un capricho emocional o una reacción temporal, es una estrategia espiritual calculada. Es una respuesta profética y deliberada que ha aumentado en intensidad con el paso de los siglos, que se ha manifestado a través de diferentes instrumentos humanos, pero que mantiene exactamente el mismo objetivo fundamental: destruir al pueblo a través del cual Dios cumplió sus promesas mesiánicas. Esta campaña de odio comenzó históricamente con los edictos genocidas del faraón egipcio contra los bebés hebreos. Continuó con la conspiración meticulosa de Amán para exterminar a todos los judíos del imperio persa. Se intensificó con las cámaras de gas industriales de Hitler y su maquinaria de exterminio sistemático. Y ahora se expresa contemporáneamente en las amenazas constantes y específicas de Irán, en las declaraciones oficiales de sus líderes, en las políticas estatales diseñadas para debilitar y eventualmente destruir a Israel. Hemos espiritualizado excesivamente estos patrones históricos. Hemos suavizado peligrosamente lo que Dios declaró con firmeza profética, y mientras tanto, lo que Él anunció hace milenios sigue cumpliéndose con precisión asombrosa, directamente delante de nuestros ojos. O estamos espiritualmente despiertos e intercediendo fervorosamente, o estamos dormidos y pereciendo sin darnos cuenta de la importancia del momento que estamos viviendo. Debemos dejar inmediatamente de ver las noticias relacionadas con Israel como si fueran una preocupación ajena que no nos afecta directamente. La Iglesia no puede continuar separándose negligentemente de su raíz profética, porque malinterpretar el papel de Israel en el plan divino es malinterpretar completamente el tiempo histórico en que vivimos. Ignorar la lucha de Israel es fallar fundamentalmente en nuestra misión como cuerpo de Cristo en la tierra. Israel no es perfecta como nación, ninguna nación lo es, pero Israel sí es escogida según los propósitos eternos de Dios. Su existencia no es casualidad histórica, es evidencia viviente de un pacto divino que sigue vigente y activo. Cuando escuches sirenas sonando en Tel Aviv, cuando veas los centros de comando de Jerusalén monitoreando constantemente amenazas que provienen desde territorio persa, no simplemente pienses académicamente, no solo publiques en redes sociales, no únicamente reacciones emocionalmente. Detente conscientemente. Tiembla espiritualmente ante la magnitud del momento. Dobla tus rodillas en intercesión genuina. Ora como alguien que comprende profundamente el significado profético del momento que estamos viviendo. Clama a Dios como quien no solamente cree intelectualmente en la profecía bíblica, sino que la siente en los huesos como realidad presente e inmediata. No estás viviendo un ensayo general. Esto no es un ejercicio académico. No fuiste llamado a observar pasivamente como espectador de eventos históricos, sino a interceder activamente con fervor espiritual. Eres parte de la generación de Esther, llamada específicamente para un tiempo como este. Eres el remanente descrito en Romanos 11, preservado para propósitos específicos. Eres un guerrero espiritual en el drama profético de Apocalipsis 12. Tienes una trompeta de intercesión en una mano y el evangelio de paz en la otra. No fuiste llamado a gritar más fuerte que el mundo, sino a orar más profundo que nunca antes. No estás aquí para tomar bandos en disputas políticas humanas, sino para acercarte íntimamente al corazón de Dios. Si hoy este mensaje ha sacudido algo en tu espíritu, si ha removido estructuras de complacencia o indiferencia, entonces quizás no fue casualidad que llegaras hasta este punto. Tal vez esta es la alarma espiritual que necesitabas escuchar, porque el reloj profético está corriendo aceleradamente y el Espíritu de Dios ya está en movimiento dinámico. Israel es el reloj profético visible, pero tú eres parte de la respuesta invisible. Levántate como quien fue creado específicamente para esta hora, porque absolutamente fuiste creado para este momento único en la historia. Quizás te dijeron repetidamente que era solo otro titular sensacionalista, otro conflicto regional más, otro ciclo predecible de fuego cruzado y represalias mutuas sin mayor significado.
Pero tú que has llegado hasta este punto en nuestro estudio, sabes que has sentido algo completamente diferente. Un estremecimiento profundo dentro del alma. Una presión espiritual que no se explica con lógica humana convencional. Una pregunta persistente que no puedes quitarte de la mente. ¿Qué está comunicando Dios a través de todos estos eventos aparentemente caóticos? ¿Qué significa específicamente estar vivo en este momento exacto de la historia humana? ¿Por qué naciste en esta generación particular, en este tiempo específico, para ser testigo de estos cumplimientos proféticos? No eres un simple espectador pasivo de eventos que están fuera de tu control. Eres un atalaya espiritual llamado a discernir los tiempos. Has sentido las sacudidas físicas en la tierra a través de las noticias, pero también has captado las vibraciones espirituales del cielo a través de la revelación. Mientras otros maldicen el caos o se pierden en teorías conspirativas humanas, algo dentro de tu espíritu está resonando con una frecuencia más alta. No estás aquí para entrar en pánico paralizante. Estás aquí para percibir con claridad espiritual. El noticiero convencional no te proporcionará esta perspectiva. Las plataformas de redes sociales no mostrarán esta dimensión. Pero el cielo está hablando constantemente y tú has desarrollado oídos espirituales para escuchar. Este es tu momento designado, no para temor que paraliza, sino para fuego que purifica. No para retraerte cobardemente, sino para interceder valientemente. No para cerrar los ojos ante la realidad, sino para abrirlos completamente y ver con discernimiento profético. Porque esta agitación internacional no marca simplemente el final de una era, es una señal específica. Es el sonido de trompeta profética justo antes del amanecer de una nueva era. Es el grito de medianoche que atraviesa la iglesia adormecida y llama urgentemente a todos aquellos que aún mantienen aceite espiritual en sus lámparas. Y tú, que has sentido ese llamado resonando en tu espíritu, has recibido la gracia divina de mantenerte espiritualmente despierto cuando muchos otros duermen en indiferencia espiritual. Así que ahora permíteme orar específicamente por ti, por tu vida, por tu propósito en este momento crucial. Padre Celestial, oro fervorosamente por cada persona cuya alma ha sido sacudida por esta revelación profética. Despierta completamente su espíritu para que no se duerma como los discípulos en Getsemaní, mientras la batalla espiritual más importante de la historia toma forma definitiva. Abre sus ojos espirituales para que no se opaquen por distracciones mundanas ni se oscurezcan por desesperanza. Que puedan ver claramente más allá de los titulares superficiales, más allá de las guerras físicas, más allá del ruido informativo constante. Que disciernan con precisión la batalla invisible que se está desplegando directamente frente a ellos en las dimensiones espirituales. Dale valentía sobrenatural para interceder cuando otros permanecen silenciosos. Fe inquebrantable para sostenerse cuando otros se tambalean. Hambre genuina de intimidad contigo cuando otros se satisfacen con religiosidad superficial. Que sean como los hijos de Isaacar, sabiendo interpretar correctamente los tiempos y actuando con sabiduría divina en respuesta a lo que disciernen. Que no se paralicen por la magnitud de los eventos, ni se agoten por la intensidad de la intercesión, sino que se anclen firmemente en tu palabra eterna, que se afirmen inquebrantablemente en tus promesas y se llenen continuamente de tu Espíritu Santo. Recuérdales constantemente que tú no estás confundido por los eventos actuales, que tú no improvisas respuestas a crisis inesperadas. Ningún misil, ninguna amenaza nuclear, ningún plan de hombres malvados te toma por sorpresa. Tú reinas eternamente por encima del círculo de la tierra, y las naciones son como polvo en tu balanza divina. Irán no dicta el curso de la historia. Israel no es el autor de la profecía. Solamente tú lo eres, y tú nos has llamado a responder no con confusión o pánico, sino con propósito claro y fe inquebrantable. Haz que cada persona que reciba este mensaje se convierta en una lámpara encendida en medio de la oscuridad espiritual. Una voz de paz genuina en medio del caos mundial, un alma que escuche tu susurro por encima del rugido ensordecedor de la guerra.
Y cuando el sacudimiento final se acerque, porque definitivamente se acercará según tu cronograma profético, que estén firmes, listos y llenos de tu luz. No porque lo sepan todo intelectualmente, sino porque te conocen íntimamente a ti. Si sientes que este contenido te ha hablado directamente al corazón, si ha despertado algo profundo en tu espíritu, suscríbete inmediatamente a nuestro canal. Tu apoyo no solamente fortalece esta misión profética, sino que nos permite continuar proclamando la verdad bíblica con valentía mientras el mundo se ahoga en ruido y desinformación. Necesitamos una comunidad de personas despiertas, de intercesores comprometidos, de creyentes que entiendan los tiempos y sepan cómo responder según la palabra de Dios. Juntos continuaremos vigilando, orando y proclamando la verdad hasta que el Rey regrese. Nos encontraremos en el próximo episodio de esta serie profética, donde continuaremos explorando las conexiones extraordinarias entre las profecías antiguas y los eventos contemporáneos. El tiempo es corto, pero la gracia de Dios es abundante para quienes responden a su llamado. Mantente despierto, mantente orando, mantente esperando. El mejor está por venir.